Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos por aquí hoy porque vamos a sumergirnos en una historia que estoy seguro les va a tocar el corazón y les hará pensar. Hoy vamos a desentrañar el amor perdido, el secreto de Mert y Afra. Si han oído bien, nos adentramos en los misterios de una relación, en lo que se esconde detrás de un amor que quizás no tuvo el final que todos esperábamos y en los secretos que pueden definirlo todo. Prepárense para un viaje lleno de emociones, de esas que te hacen cuestionar, reflexionar y, quién sabe, quizás hasta recordar algún amor perdido propio. Y antes de que nos perdamos en las profundidades de esta historia, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que le den ese botón de suscribirse para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas aventuras narrativas. No se arrepentirán, se los prometo. Así que, ¿qué es exactamente el amor perdido, el secreto de Mert y Afra? Pues bien, imaginen un romance que floreció en circunstancias quizás no ideales, un amor que parecía destinado a ser eterno, pero que como tantas veces sucede, se vio envuelto en una red de malentendidos, de decisiones difíciles y sobre todo de secretos. Mert y Afra, dos almas que se encontraron y se reconocieron de inmediato, vivieron una historia de amor que para muchos era un ideal, una fairy tale. Pero como en toda buena historia, hay capas, hay sombras, y hay verdades que a veces se guardan, por miedo, por protección o por simplemente no saber cómo comunicarlas. En este vídeo vamos a explorar no solo la bella historia de amor que compartieron Mert y Afra, sino también las circunstancias, las presiones y, lo más importante, los secretos que poco a poco fueron tejiendo un velo entre ellos, llevándolos quizás a un final que ninguno de los dos hubiera deseado en un principio. Analizaremos las pistas que la vida les puso en el camino, las elecciones que tomaron y cómo esos secretos, una vez revelados, pueden cambiarlo todo, o quizás, a veces, solo confirmar lo que ya se sospechaba. Prepárense para ser testigos de cómo un amor puede ser tan fuerte como para superar obstáculos inimaginables, pero también tan frágil como para ser derrumbado por las verdades que se callan. Vamos a desmenuzar cada detalle, cada posible motivo, cada palabra no dicha. ¿Fue el amor suficiente? ¿Pudieron haberlo hecho de otra manera? ¿Qué papel jugaron esos secretos? Todo eso y mucho más, aquí, en este rincón que dedicamos a las historias que nos inspiran y nos conmueven. Para empezar a desentrañar este misterio, pensemos en cómo empezó todo. Mert y Afra se conocieron en un momento de sus vidas en el que ambos buscaban algo, quizás sin saberlo exactamente. Podría haber sido en la universidad, en un café con aroma a café y libros, o tal vez en un viaje inesperado que cambió el rumbo de sus destinos. Lo importante es que la chispa fue instantánea. Había esa conexión casi mágica, ese entendimiento profundo que hace que dos personas se sientan como si se conocieran de toda la vida. Imaginen la alegría de encontrar a tu alma gemela, a esa persona que te hace sentir visto, comprendido y amado de una forma incondicional. Así era su relación al principio. Compartían sueños, risas, y esa complicidad que solo nace cuando dos corazones laten al unísono. Se apoyaban mutuamente en sus proyectos, celebraban sus éxitos y se consolaban en sus fracasos. Era un amor joven, vibrante, lleno de promesas y de un futuro brillante por delante. Sus amigos los veían como la pareja perfecta, el ejemplo a seguir, el felices para siempre hecho realidad. Y en gran medida, lo eran. Pero, ¿dónde entra el secreto? Porque ninguna historia que valga la pena contar está exenta de sus propios desafíos, de sus propios nudos que hay que desatar. Los secretos, queridos amigos, pueden ser de muchas formas. A veces son cosas que se ocultan por vergüenza, otras por miedo a herir a la persona amada, o incluso por proteger un bien mayor, aunque esa protección resulte ser contraproducente. En el caso de Mert y Afra, es probable que el primer secreto surgiera de algo que uno de ellos, o quizás ambos, creían que era lo mejor para la relación, o para sí mismos. Podría haber sido una situación familiar complicada, un pasado que uno de ellos no quería revivir, o una decisión profesional que implicaba sacrificios y que, para evitar el conflicto, se guardó. Piensen en cómo un pequeño secreto, una omisión, puede crecer como una bola de nieve. Al principio parece insignificante, casi un detalle. Pero con el tiempo, si no se aborda, puede empezar a generar dudas, a crear distancias sutiles que al principio son casi imperceptibles, pero que con el paso de los años se van haciendo cada vez más evidentes. Supongamos por un momento que uno de los secretos involucraba una situación económica precaria que Mert no quería que Afra supiera, por no querer preocuparla o hacerla sentir que él no podía proveerle.
O tal vez Afra tenía una responsabilidad familiar que no podía compartir abiertamente, temiendo que Mert la viera como una carga. Estas son solo especulaciones, por supuesto, pero nos ayudan a entender cómo la ausencia de comunicación puede ser el caldo de cultivo perfecto para que un amor, por fuerte que sea, comience a resquebrajarse. Cuando las verdades permanecen ocultas, se crea una realidad paralela, una versión de la relación que solo uno de los miembros conoce y eso, inevitablemente, genera una desconexión. La belleza de las historias de Mert y Afra radica en que a pesar de estos secretos, su amor persistió durante un tiempo considerable. Es un testimonio de la fuerza de los sentimientos genuinos, de la capacidad de dos personas para encontrar consuelo y felicidad la una en la otra. Sin embargo, los secretos, como las raíces de un árbol que se infiltran en la tierra, pueden debilitar los cimientos de cualquier relación si no se desentierran y se enfrentan. Es posible que hayan llegado a un punto en el que las vidas de Mert y Afra comenzaron a divergir, no por falta de amor, sino por la carga de lo que no se decía. Las pequeñas mentiras piadosas, las evasivas, los silencios incómodos, todo eso va sumando. ¿Y entonces, cómo se revela el secreto? A menudo los secretos salen a la luz de la forma más inesperada. Puede ser una conversación fortuita, un documento encontrado por casualidad, o la confesión de un tercero. Imaginen el momento de la revelación. El impacto emocional debe haber sido devastador. La sensación de traición, la confusión, el dolor de darse cuenta de que la persona que uno más ama le ha estado ocultando algo tan importante. Para Afra, puede haber sido un golpe demoledor. Sentirse engañada, dudar de todo lo que creía que era real. Para Mert, el alivio de que el secreto saliera a la luz, pero también la vergüenza y el miedo a perder a Afra. Es en este punto donde las relaciones se ponen a prueba de verdad. ¿Pueden superar la revelación de un secreto? ¿Es el amor lo suficientemente fuerte como para reconstruir la confianza que se ha roto? En el caso de Mert y Afra la respuesta parece ser complicada. El amor perdido en el título nos sugiere que a pesar de todo el amor que hubo, algo se perdió. ¿Fue la confianza? ¿Fue la posibilidad de un futuro juntos? ¿O fue la inocencia de un amor que creían perfecto? Analicemos las posibles consecuencias de estos secretos. Una vez que la verdad está fuera, Mert y Afra se enfrentan a una encrucijada. Pueden optar por luchar por su amor, por intentar sanar las heridas y reconstruir su relación sobre una base de honestidad y transparencia. Esto implicaría un arduo trabajo emocional, muchas conversaciones difíciles, y la voluntad de ambos de perdonar y de ser perdonados. O por otro lado, el peso del secreto y el dolor de la revelación pueden ser demasiado grandes. La confianza una vez rota es muy difícil de restaurar por completo. Las dudas pueden persistir, y la sensación de que lo que se creía real nunca lo fue del todo puede ser un obstáculo insuperable. Es aquí donde la pérdida se vuelve tangible. Quizás el secreto no solo afectó su relación presente, sino que también eclipsó los recuerdos felices del pasado. Lo que antes eran momentos idílicos ahora pueden estar teñidos por la sombra de la verdad oculta. Es una tragedia, en cierto sentido, ver cómo algo tan bello como el amor puede ser erosionado por la falta de sinceridad. Pero ¿y si el secreto no era algo negativo en sí mismo, sino algo que uno de ellos consideraba una carga personal y que temía compartir? Por ejemplo, si Mert era un artista emergente y antes de conocer a Afra, había tenido un fracaso rotundo que lo dejó endeudado y avergonzado, y decidió no contárselo para no ser juzgado o para proyectar una imagen de éxito. O si Afra tenía una enfermedad crónica y por miedo a ser rechazada o a ser vista como débil, prefirió ocultarla. En estos casos el secreto nace de la vulnerabilidad, de la autoprotección, pero aún así, puede generar una brecha insalvable. El verdadero secreto de Mert y Afra, queridos amigos, podría ser la simple humanidad. La forma en que todos, en algún momento de nuestras vidas, cometemos errores, tomamos decisiones equivocadas y a veces, por miedo, elegimos el silencio en lugar de la verdad. El amor perdido no siempre es el resultado de un gran conflicto o de una infidelidad escandalosa. A veces es simplemente la consecuencia de no poder conectar verdaderamente con la persona que amamos, de no ser completamente honestos el uno con el otro. La historia de Mert y Afra nos enseña una lección invaluable. Nos recuerda que en cualquier relación, la comunicación abierta y la honestidad son los pilares fundamentales. Que los secretos, por pequeños que parezcan, pueden crecer y convertirse en muros infranqueables. Y que el amor, por más fuerte que sea,
necesita ser nutrido con verdad, con transparencia y con la valentía de ser vulnerables. Quizás su historia no tuvo un final de cuento de hadas pero nos ofrece una perspectiva poderosa sobre las complejidades del corazón humano y la importancia de la autenticidad en nuestras conexiones más profundas. Nos deja pensando, ¿habría sido diferente si hubieran hablado? ¿Y si hubieran confiado el uno en el otro lo suficiente como para compartir sus miedos y sus cargas? La respuesta, como suele ocurrir en la vida, es un enigma que solo ellos conocen. Y así llegamos al final de nuestro viaje por El amor perdido, el secreto de Mert y Afra. Hemos explorado las facetas de un romance que parecía perfecto, las sombras que los secretos pueden proyectar y el impacto devastador que la falta de comunicación puede tener en las relaciones más preciadas. Hemos visto cómo un amor puede desvanecerse no por falta de sentimiento, sino por la acumulación de verdades no dichas y por el miedo a la vulnerabilidad. La lección principal que podemos extraer de esta historia es, sin duda, la importancia vital de la honestidad y la comunicación abierta en cualquier vínculo afectivo. Los secretos, incluso aquellos que nacen de intenciones nobles, pueden crear barreras invisibles que con el tiempo erosionan la confianza y la intimidad, llevando a una dolorosa pérdida. Hemos reflexionado sobre cómo las circunstancias, las presiones y, sobre todo, las decisiones personales influyen en el destino de un amor, y cómo la valentía de ser auténticos puede ser la clave para superar cualquier obstáculo. Espero de corazón que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya servido para reflexionar sobre sus propias vidas y relaciones. Ha sido un placer compartir esta historia con ustedes. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Mert y Afra podrían haber salvado su amor? ¿Qué consejo le darían a alguien que está viviendo una situación similar? Por favor, dejen sus pensamientos y sus experiencias en la caja de comentarios de abajo. Su perspectiva siempre enriquece nuestra comunidad. Y si les ha gustado este vídeo y les ha parecido interesante, por favor, regálenos un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que más personas puedan reflexionar sobre la importancia de la honestidad en el amor. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Muchas gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en la próxima aventura.